Hola, ¿qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y en nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco a todos los que nos han acompañado en esta ronda de presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y para cerrar con broche de oro esta ronda, queremos hablar de dos libros que son para acercarnos a la divulgación científica, para contagiarnos y contagiar a los otros del interés por la ciencia, para explorar diferentes formas de construir el conocimiento y borrarnos esa idea de que la ciencia solamente con mano dura se aprende. Y para hablar sobre esto tenemos a Claudia Aguirre y a Juan Nepote, autores de dos libros que son Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia e Instrucciones para armar un museo de ciencias. Quiero platicarles que Claudia Aguirre es museógrafa y divulgadora científica, es ingeniera de minas y metalurgia por la Universidad Nacional de Colombia, trabajó 2 años como investigadora en la misma universidad antes de continuar sus estudios de maestría en Historia y Divulgación de las Ciencias en París. Ha sido colaboradora y coordinadora del Nodo Andes de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe, y también ha colaborado con importantes proyectos museográficos en Francia. Nos acompaña también Juan Nepote, que por más de 20 años ha desarrollado proyectos de divulgación científica, principalmente en museos, pero también en radio, periódicos y distintas publicaciones. Ha trabajado también como profesor de secundaria y preparatoria en asignaturas como física, matemáticas, química e historia, y ganó recientemente el Premio Nacional de Periodismo Científico y Divulgación y también el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, y actualmente forma parte del equipo que está armando el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Los dejo entonces en su compañía y cedo la palabra a Juan Nepote para comenzar este conversatorio a propósito de estos dos libros. Gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a comenzar yo, un poco de manera algo gandalla, digamos, pero porque le quiero lanzar unas provocaciones a Claudia Aguirre y contar a manera de principio, pues, el origen de estos libros que de una manera peculiar tienen su origen en otro libro más que ya mencionábamos también en la presentación. Pero antes, agradecerles mucho a todas ustedes, a todos ustedes que nos acompañen, que nos sigan, que estén al pendiente de estos libros que han sido muy divertidos de hacer, al mismo tiempo dolorosos, un poco como dice uno de los títulos, que para hacer de la ciencia un drama o una comedia, pues los mismos libros lo fueron, un drama y una comedia, por su naturaleza. Ahora contaré un poco más de todo ello. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la editorial por hacer esta presentación y por acoger estos dos libros dentro de una colección que está ampliándose y madurando ahí mismo en la editorial de la Universidad de Guadalajara, que se llama Gabinete de Maravillas. Y dentro de esos gabinetes de maravillas encontramos esta serie que se llama Instrucciones. El primer libro salió hace ya 5 años y se llamó Instrucciones para contagiar la ciencia, que es un nombre que ahorita parece muy actual, ahora que hablamos de contagios. Siempre hemos tenido contagios, siempre hemos hablado de la capacidad de contagiarnos de virus, microbios, pero en los últimos años, ya prácticamente dos, esta palabra y el verbo contagiarse ha estado muy presente. Entonces, justamente antes de que empezara todo este asunto, Claudio y yo platicamos sobre la posibilidad de hacer otros libros que acompañaran a Instrucciones para contagiar la ciencia. En aquel entonces, aquel libro lo armamos entre Diego Golombek, un querido amigo tanto de Claudia como mío, amigo argentino, que en algún momento de insensatez, en un congreso de divulgadores, no sé si ustedes conozcan los congresos de divulgadores, seguramente no, pero conocerán otro congreso, incluso el de los diputados. Hay muchos momentos en los que parece que no sucede gran cosa. Y entonces uno conversa ahí y platica. Ahí aprendí, por ejemplo, que platicar es algo muy mexicano. Yo estaba seguro que todo el mundo platicaba. Y resulta que no, que platicar es algo eminentemente mexicano. Entonces, platicando Diego y yo, llegamos a la idea de que lo que ocurre en los congresos, donde nos vemos gente que trabaja en divulgar la ciencia, o sea, en tratar de contagiar el interés por la ciencia a otras personas que no se dedican a ella, pues necesitamos contar esos testimonios y los congresos no eran la mejor herramienta para ello, porque no hay memorias en los congresos o cuando aparecen no se distribuyen tan bien, porque solamente
Los mismos que ya fueron al Congreso son los que se interesan por los temas que se abordan ahí, son los que se hacen de estas historias, y conversando nos dábamos cuenta que en América Latina, sobre todo, o en Hispanoamérica, si queremos, hay experiencias muy valiosas que en el campo de la ciencia no se comunican, no se transmiten, porque casi siempre cuando pensamos en científicas y en científicos, nos viene a la mente el mismo personaje. Por ejemplo, en el caso de mujeres es básicamente Marie Curie, y después de Marie Curie pareciera que no hay nadie más cuando le preguntamos a alguien, imagina una científica. Entonces las historias de nuestras naciones, de nosotros mismos, parece que no se están relatando. Entonces se nos ocurrió invitar a más amigos a platicar. Y la idea fue, amigos, vengan a nosotros y envíenos un texto en el que nos cuenten, pero de manera platicada, cómo han hecho la divulgación de la ciencia, cómo han hecho colecciones de libros, museos, obras de teatro en realidad no había tantos en ese libro, pero bueno, que nos contaran sus experiencias. Y así se armó un libro que disfrutamos mucho, en el que Claudia Aguirre participó con un texto magistral sobre museos de ciencias. Y bueno, pasados estos años, Claudia y yo en algún momento volvimos a platicar y pensamos que era momento de regresar a este gran calvario que es convocar amigos a platicar. Creímos que iba a ser algo muy fácil y sencillo, rápido, y entonces por ello pensamos en 2 libros, no en uno, sino en 2, en el que ya entonces invitáramos a los colegas a que nos dijeran cómo han hecho museos de ciencias, y en otro, cómo han hecho obras de teatro o de qué manera utilizan el lenguaje teatral, las artes performáticas, las artes escénicas, para comunicar la ciencia. Porque, y ahí me adelanto un poco, en México tenemos una larga tradición en la divulgación científica, pero lo hacemos básicamente igual todas las veces. Son talleres en el que hay que pararle los pelos a los niños, o en el que hay que sacar chispas eléctricas, y entonces volvemos una y otra vez a la misma actividad, y nos hemos dado cuenta que en otros escenarios están haciendo cosas maravillosas, y entonces la conversación y la plática con esas experiencias nos permitirá ser más ricos en todo sentido. Ahora, todo esto que les cuento es lo que a mí me pasó por la mente, por el corazón, por los ojos y por la imaginación cuando conversé primero con Diego y después con Claudia sobre la idea de estos libros. Pero por eso yo quería agandallar el uso de la voz en esta presentación para platicar esto, y luego entonces lanzarle la pregunta a Claudia y extender aquí la plática. ¿Por qué hacemos estos libros, Claudia? ¿Cómo se hacen estos libros y para qué los hacemos? ¿Qué pensaste tú? Y luego podemos platicar un poco más sobre el contenido de los libros. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan por esta conversación. Que tuve. Estoy completamente de acuerdo contigo que hacer estos libros ha sido un inmenso placer, y casi en la misma medida una grandísima tortura. Además, yo quisiera completar un poco sobre lo que decías de los congresos de divulgadores científicos y que me va a llevar a explicar un poco por qué me lancé a aceptar tu propuesta. Y es que yo tengo la impresión de que los congresos de divulgadores científicos es como si se sintieran en falta en relación con los congresos de científicos. Entonces, tienden muchísimo a copiar las mismas dinámicas, a publicar y a utilizar unos lenguajes completamente alambicados y tal vez muy lejanos de lo que realmente predicamos con el tema de la divulgación de las ciencias. Entonces, yo vi en esta invitación que tú me hiciste la posibilidad también de romper un poco con esa lógica de comuniquemos como si fuéramos científicos sobre divulgación científica. Y yo creo que lo que más me enamoró de hacer estos libros parte básicamente de esa invitación un poco osada que hicimos de no solamente nos cuenten lo que les salió bien, eh, por favor compartan con nosotros también lo que salió mal, que muchas veces, además, está siempre en el discurso de la divulgación de las ciencias eso de aprendamos de nuestros errores, pero en realidad cuando vamos a un congreso de divulgadores científicos solamente contamos lo que nos sale bonito, lo que estuvo bien, y le tenemos mucho miedo a contar
esas cosas que no salen tan bien y de las que realmente es de las que aprendemos. Entonces, digamos que esa parte de la invitación a mí me pareció maravillosa. Y fuera de eso, como dicen las mamás colombianas y seguramente que las mamás mexicanas también lo dirán, siempre es mejor tener amigos que plata. Y sobre todo amigos, amigos que lo sigan a uno en sus locuras. Y para estos dos libros, realmente fue maravilloso ver la cantidad de amigos que respondieron presente a esta invitación y que encontraron en esos dos escenarios eh, la oportunidad de contar eso que no habían podido contar en otros lugares. Y eso de que tal vez en otros lugares no se vería tan bien, no se leería tan bien. Y hay varias historias, o sea, los dos libros están armados muy en función de las historias que estos amigos compartieron con nosotros, pero hay de todo un poco y básicamente creo que los artículos más divertidos y los más eh, a la larga de los que más se aprende es justamente esos en los que hay cierta dosis de autoburla, de decir, bueno, esto no lo volvería a hacer nunca jamás, de esto aprendí porque esos fueron los 15 minutos más largos de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces creo que también es hora, es hora, yo no sé si lo vamos a lograr con un par de libros, pero es un pequeño guiño a nuestros colegas divulgadores latinoamericanos para decir, quitémonos un poco esa camisa de fuerza de ser siempre inteligentes, de siempre decir cosas brillantes y reconozcamos que en la práctica de todos los días nos enfrentamos a cosas supremamente difíciles, eh, divertidas a veces no tanto, pero de las que aprendemos mucho y que, bueno, aprovechemos que no necesitamos el rigor científico que digamos, la misma naturaleza de nuestro oficio nos permite desviarnos un poco de esa rigidez, como diría Wagensberg, hay que confundir el rigor científico con el rigor mortis. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa libertad que nos da el ser divulgadores científicos y el de poder buscar elementos en las artes escénicas, por ejemplo, o en ese armar museos de ciencia que ya tú nos contarás de dónde viene ese título tan evocador. Sí, aprovechémonos de todos esos elementos que nos da la cultura en general para hacer de nuestro oficio, de nuestro quehacer, un espacio rico de pláticas. Efectivamente, esa es una palabra súper mexicana que adoro. Sí, nuestro oficio nos permite platicar y jugar en torno a lo que hacemos y de esa manera seguir aprendiendo. Pues, tienes toda la razón, Claudia, y qué bueno que subrayas fuertemente la palabra amigos, y de ahí quiero sacar hilo, como decía mi abuelita y muchas abuelitas, aunque siempre he dicho mal esa frase, pero era, metías algo y sacabas otra cosa, ¿no? Pero bueno, era para sacar hilo y poder hilar ideas, que me parece importante, para también transmitirle una idea un poco más real a los hipotéticos lectores de estos libros. Desde luego está hecho a partir de los amigos, pero son muy buenos amigos, no solo muy buenos amigos como colegas solidarios que nos enviaron sus materiales a la menor provocación. Algunos los tuvimos que perseguir más, otros menos, pero bueno, son grandes amigos, pero además son muy talentosos. Es un poco lo que a veces pasa con algunas parejas que dicen, ay, pues es muy inteligente y muy guapa, ¿no? Y además es tu esposa. Pero, pues es un poco al revés, o sea, es mi esposa justamente y me gustó por ello, ¿no? Los amigos también uno los elige por esas afinidades electivas, de las que ya hablaba Goethe de una manera más elegante. Entonces son amigos fantásticos, pero con enorme talento. Entonces, lo que van a encontrar en estos dos libros es un conjunto de 30
piezas, 30 artículos con mayor número de autores, porque algunos de esos artículos tienen 3, 4, 5 autores, o algunos otros 2 y otros uno solo, pero van a encontrar 30 piezas sobre distintos temas, un poco con los museos, otro con las artes y el teatro, que ahorita platicamos más a detalle, pero de gente que tiene una larga experiencia haciendo este tipo de iniciativas para divulgar la ciencia desde diferentes trincheras. Entonces, claro, pues son amigos, pero la amistad no obnubilaba que buscáramos gente, además que tuviera algo que decir. Son 2 libros pensados muy claramente en los lectores. Entonces, se trata de 2 libros que seguramente pueden decirle algo a alguien que ya se está formando como divulgador, alguien que ya trabaja en el campo de la divulgación científica, que trabaja en un museo, que es comunicador, que es periodista, que le interesa la ciencia, pero también son 2 libros muy seductores para el lector común y corriente, para un lector de a pie, para un ciudadano de a pie, que le interese saber un poco más sobre un oficio, pero que también se interese de chismes incluso, y de pequeñas anécdotas e historias alrededor del mundo de la ciencia y de sus relaciones con el resto de la sociedad. Y estos amigos además vienen de al menos 11 países distintos, para que vean que estuve revisando la estadística antes de juntarnos a platicar hoy. Entonces tenemos 30 piezas y más o menos 11 países, algunos de ellos como Claudia, de nacimiento es colombiana y ahora vive en París, entonces allá amplía sus redes de comunicación y de relaciones, entonces hay otros colegas con los cuales socializa más frecuentemente, otros como yo que estoy en Guadalajara y acá sigo, hay gente de España, hay gente incluso de Japón, de Reino Unido, de Italia, que también puede estar en Francia, España, en fin, hay un abanico muy amplio de todas estas historias. Y de ahí entonces, ya dejando un poco claro quiénes escriben, me gustaría decir, entrar ya de lleno en los libros. Yo voy a hablar un poco del de museos, porque además hicimos un pequeño juego, Claudia y yo, los 2 coordinamos ambos libros, pero por preferencias o por alguna otra razón que ahorita podemos dilucidar, en uno aparece uno como primer co-coordinador y en el otro como es el otro personaje, ¿no? Nosotros, insisto, invitamos a la gente, escribimos también en el libro, pero son libros colectivos, es una voz muy amplia, es un libro coral. En el caso de los museos de ciencias, hay una cosa muy especial que además nos toca a nosotros en Guadalajara muy fuertemente. Yo colaboro en un proyecto que es el Museo de Ciencias Ambientales, que está haciendo la Universidad de Guadalajara, que más de alguno de ustedes seguramente ya lo tiene muy presente. Y es un proyecto que lleva cerca de una década de madurar, de cocinarse, de trabajar con gente, la propia Claudia, con autores que están ahí en el libro, a los cuales les hemos aprendido cómo hacer museos de ciencia, les hemos preguntado y consultado cosas, y sin embargo el proyecto no ha llegado a su punto final. ¿Por qué? Porque es muy complejo, a fin de cuentas, hacer un museo de ciencias. Implica una inversión amplia, implica muchos debates, discusiones y pensar como para qué necesitamos los museos. Y resulta que en Guadalajara, en nuestra ciudad, que es la segunda más grande de México, una de las capitales más importantes de América Latina, que además en 2022 será la capital mundial del libro, por ejemplo, sede de la Feria Internacional del Libro, que es la feria más importante en lengua española en todo el mundo. Bueno, en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana, no tenemos un museo de ciencias. Y eso debería llamarnos la atención. Y el que no nos llame la atención o no nos sorprenda o no nos preocupe, nos hace pensar que tal vez el foco rojo, la alarma es más fuerte de lo que hubiéramos creído. Y entonces queremos cambiar eso y queremos tener un museo de ciencias. Por eso también, pues la convocatoria a conversar con otros colegas de otras partes para ver cómo podríamos hacer no solo este museo, sino en general los museos de ciencias. La idea de los títulos, de las instrucciones, es un guiño. En el caso de museos es Instrucciones para armar museos de ciencias, y es un guiño a Julio Cortázar con su célebre obra Instrucciones para armar. Él lo dejó ahí, nosotros le agregamos museos de ciencias, donde cuenta varias instrucciones, por ejemplo, para llorar o para subir las escaleras, cosas que aparentemente son obvias o sencillas. Bueno, te da una especie de manual de cómo hacerlo, ¿no? Cómo llorar en un velorio, por ejemplo. Como ya les decía, un museo es mucho más complejo de hacer,
Y este libro no es un manual de instrucciones, como tampoco creo que lo es el otro, pero es precisamente eso, el guiño que te permite explorar las respuestas y las no respuestas, los caminos más exitosos y los no exitosos, como bien mencionaba Claudia, y por personalidades como el propio Jorge Wagensberg, que ya ha salido aquí en nuestra conversación un par de veces, es uno de los personajes más influyentes en los últimos años en el campo de los museos de ciencias en todo el mundo, seguramente. Un buen amigo que estuvo muy de cerca de proyectos en Colombia, en Europa, aquí en México. Él estuvo trabajando también de cerca con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales y quien desafortunadamente murió, digo desafortunadamente para nosotros porque nos perdemos de la riqueza de su conversación, pero antes de ello nos entregó un texto donde justamente él habla de sus peores fracasos museográficos y alguien de su calibre y de su influencia y de su reconocimiento, pues es todo un aprendizaje el darte cuenta que él mismo se daba cuenta que se equivocaba, pero además que presenta sus errores y los comparte. Y es de una delicia tremenda su texto. También el libro se abre con otro material de Kathleen McLean, una de las autoras posiblemente en la actualidad más influyentes en el mundo de los museos de ciencia, sobre todo en el campo anglosajón, que asesora una gran cantidad de proyectos y que tiene un bagaje fenomenal. Y ella propone un manifiesto muy de cerca de instrucciones como para hacer mejor los museos. Y tenemos desde esos testimonios hasta una visita a un museo del mañana en Brasil, por ejemplo, o el caso de cómo pues, estamos imaginando el Museo de Ciencias Ambientales aquí en México. Entonces, bueno, hay una diversidad de registros y de tonos en los textos muy interesante que lo permiten al lector pasearse y divertirse y cerrar el libro una y otra vez y lo hace de una lectura gozosa. Entonces, sí me parece importante insistir en que estos proyectos han sido pensados con un lector en mente, con pasárnosla bien y con compartir esas experiencias, pero llegarle a aquel que se interese un poco por separar los forros y pasear la mirada por las páginas. Eso en cuanto a los museos. Sí, ahora el libro de instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia, a ver, también tiene unos perfiles supremamente diversos, eh, y es más bien la continuación de una conversación que que ha empezado varias veces incluso en América Latina, en torno a lo que significa eso de hacer teatro de ciencias, teatro científico, teatro ciencia. O sea, nunca nos hemos podido poner de acuerdo en la mejor manera de llamarlo y la verdad es que tampoco importa mucho. Pero entonces, en este libro, los primeros autores invitados fueron justamente esas personas que han sido cómplices en esa conversación después de tantos años. Inclusive hemos organizado en el pasado congresos para discutir en torno a eso, hemos armado cosas, hemos escrito juntos, nos hemos peleado, nos hemos vuelto a reconciliar y bueno, y este libro creo que es una bonita compilación de todas esas conversaciones en la que cada uno puso el corazón en contar en qué lugar están esas reflexiones. Además, desde digamos, una visión muy humilde y muy generosa de parte de todos los autores. En este libro también hay una gran referencia, un gran referente para los divulgadores de ciencia, que es Jean-Marc Lévy-Leblond. Es un físico francés que lleva toda la vida reflexionando en torno a lo que quiere decir la ciencia, la relación entre la ciencia y la cultura y por qué normalmente cuando hablamos de ciencia la pensamos por fuera de la cultura sabiendo que nada podría tener más, eh, digamos, el derecho de ser llamado cultura que la propia ciencia. Entonces, digamos que están textos como el de Jean-Marc Lévy-Leblond, que es un diálogo bastante profundo entre unos personajes
que discuten en torno a una pieza de teatro científico, pero también hay piezas completamente para matarse de la risa de un compañero que hace stand-up comedy de ciencia y una vez intervino en un congreso y nadie se dio cuenta que le estaba haciendo justamente una pieza humorística. Entonces todo el mundo, o sea, nadie se atrevía a reírse, todo el mundo se miraba muy incómodo y solo al final, muy al final, después de que la había terminado, se dieron cuenta de que era una farsa y bueno, esto. Entonces, a ver, todos esos relatos, hay un relato también muy profundo, muy sentido de Belén Pascualini, una chica argentina que escribió una pieza de teatro científico para hacerle un homenaje a su abuela, una gran científica franco-argentina. Eh, los artículos vienen todos de experiencias muy diferentes. También hay grupos de teatros de teatro ciencia de algunos museos que nos cuentan sus experiencias y cómo lo han hecho hasta ahora y en qué lugar están sus reflexiones. O sea, yo creo que ninguno de los textos está realmente terminado. Y es una hermosísima invitación a ser parte de una reflexión que está viva ahí todavía. Creo que efectivamente nos divertimos muchísimo leyendo los artículos, intercambiando con los autores y dándole una forma, digamos, bajo nuestra propia lógica. Luego, como tú decías, Juan, también está la libertad del lector de abrir en la página que quiera y empezar por cualquier lugar. Afortunadamente tiene esa capacidad el libro de no necesitar la lectura de los otros artículos para entender cada uno de ellos y bueno, cada pieza creo que es un pedacito del alma de los autores que quisieron compartir con nosotros esas conversaciones. Entonces, eh, tanto el libro de museos como el libro de, de drama o comedia están armados a partir de regalos muy personales. Incluso pues pienso también en el artículo de OL, que es una museógrafa francesa, que es ciega y que toda la vida ha trabajado en temas de museografía inclusiva o incluyente, no sé muy bien cómo decirlo, que pues es muy conmovedor porque ella escribió su artículo como si fuera una carta a mí, que cuando la invité a participar del libro. Entonces, digamos que creo que no nos cansaremos nunca de hacer hincapié, y esto va a terminar siendo una conversación de abuelitas, Juan, en que, en que efectivamente, o sea, es un libro lleno de emociones. Es un libro de reflexiones, lo que es muy conmovedor, pero es más conmovedor todavía el hecho de ver una serie de autores detrás de esas palabras. Creo que esa es una gran virtud de ambos libros, los autores se pusieron en riesgo y nos desvelan o sea, no hay autores anónimos, no hay gente desconocida detrás de los artículos, porque cada uno de esos artículos es una develación de las personalidades de cada uno de esos autores. Entonces, sí, pues yo cada vez que vuelvo a leer los artículos, eh, que lo hicimos tantas veces en los últimos días para pasar revista de correcciones y no nos avisen, por favor, si encuentran errores, porque nos van a doler muchísimo. Pero como decía un amigo, los libros no se terminan, sino que se interrumpen. Eh, o sea, cada vez que volvía a leer esos artículos, cada vez encontraba algo nuevo, algo que como me conmovía de otra manera, distinta a la primera vez que los había leído. Hay que decir que otra cosa que creo que es importante decirla por si alguno de nuestros autores nos ve, es que fueron extremadamente pacientes, porque con todas
digamos que estuvimos de buenas, que tuvimos la excusa de la pandemia para decir que nos demoramos más, pero en realidad, o sea, fue un proceso tortuoso para todo el mundo y fue bastante largo o sea, yo nunca seré lo suficientemente, seré capaz de expresar lo suficientemente mi gratitud hacia esos autores que tuvieron la paciencia de dejarnos ese pedacito de sus personas en cada uno de los artículos y esperar todo este tiempo para por fin verlos. De hecho, por ahí una de nuestras autoras perdió una apuesta. Yo estoy esperando que con el libro me llegue una botella de mezcal o de tequila o algo así, porque finalmente logramos sacar los libros antes de que se acabara la pandemia. Yo continúo de ahí y aprovechando para mandarle un saludo a Ana María Sánchez Mora, que es quien apostó con toda entereza que se acabaría la pandemia antes de que salieran los libros. Y es un buen ejemplo de todo lo que mencionaba ahora Claudia. Todo libro, a lo mejor ustedes que están aquí conversando o escuchándonos, si no han participado en hacer un libro, como autores, coautores, editores, diseñadores, cualquiera de estos oficios, no sabrán que es un enorme proyecto colectivo. Siempre pensamos en un autor sobre todo, y casi nunca nos damos cuenta inclusive que hay alguien que hace las portadas o los forros y que eso nos invita a levantar el libro. O sea, ese diseñador, diseñadora, tiene un papel fundamental en la relación que establecemos con el libro, pero también quien forma el texto, cómo lo colocan, dónde se cortan las palabras, el tipo de letra, el tamaño. Hay una cantidad de profesionales y de gente ejerciendo un oficio ancestral para la elaboración de un libro, y eso solo le da la puesta en página. Antes viene toda esta lectura, y en el caso de los libros colectivos, que es lo más complicado de hacer, bueno, hacer una selección de autores, buscarlos, y entonces eso también me parece muy importante señalarlo, como ya lo decía Claudia. Son libros a partir de testimonios con enorme inteligencia, y con inteligencia lo quiero decir en el sentido amplio del término. O sea, no son textos sangrones de presumir alguien que sabe mucho. Digo de la inteligencia en el sentido más profundo del término, con muchísima sensibilidad, con una apertura fantástica para platicar, para confesarse, entre gente que se deja la vida en estos trabajos, porque curiosamente la labor de divulgador científico parece una especie de apostolado, ya se ha señalado muchas veces, y entonces todo se vuelve una cuestión como de cruzados y van allá a la guerra y estamos insistentes. Nunca hay recursos suficientes para hacer actividades de divulgación científica, nunca hay suficiente presupuesto para hacer investigación científica, y por lo tanto la divulgación, que parecería una actividad todavía dejada para último momento, mucho después de la investigación, pues tampoco tiene los recursos para ello. Entonces siempre hay que estar luchando, remando a contracorriente, y eso vuelve a los profesionales de la divulgación científica gente muy entusiasta, que insisto, se deja la vida en ello, pero por otro lado también puede provocar una gran cantidad de frustraciones, de corajes, de problemas estomacales y de salud, que un proyecto como de estos libros a lo mejor también ayuda a despresurizar un poco y abrazarnos a la distancia entre la comunidad, pero también pues ayudarle, como se dice por ahí en los prólogos, a ayudarle a entender a nuestros familiares a qué nos dedicamos, porque no crean que es sencillo la vida pública del divulgador científico, pero todo esto que son, insisto, guiños para la profesión, también resultan muy elocuentes, divertidos y sabrosos para el lector. Insisto, no se trata, una vez más, no se trata de textos dirigidos a quien se dedica a eso, a quien le interesa la divulgación, o no exclusivamente. Y por último, para ya cerrar este agradecimiento y tampoco marearlos a ustedes, me gustaría señalar que son libros también hechos desde la enorme generosidad de los autores. Ya hablamos de la paciencia, del cariño, pero lo han hecho con una generosidad infinita, porque se han abierto de capa para contarnos sus experiencias, pero además todo el mundo lo ha hecho sin recibir nada a cambio, más que la satisfacción de colaborar en este proyecto, y eso creo que le da
otra naturaleza. Primero lo hace posible, porque insisto, desafortunadamente hay pocas colecciones de divulgación científica, hay poco interés inclusive desde el mundo editorial por este tipo de proyectos, y eso agradecemos enormemente a la editorial Universidad de Guadalajara que participe de ello, y también gracias a que hay una claudicación por parte de los autores de hacerlo por el gusto por hacerlo. Eso parece un poco contrario a lo que debemos defender, que es recibir un justo pago por el trabajo que todos hacemos, y en el caso de la divulgación no es lo más frecuente. Mucha gente lo hace en sus tiempos libres y a contracorriente, a contra del resto de trabajos que les den sustento, y de alguna forma también desde esa generosidad nos hemos colgado para solicitarles a estos colegas un pedacito de su historia, un pedacito de su alma, y todos lo han hecho con generosidad tremenda. Entonces, pues eso es una gran invitación a conocer fantásticos ejemplos de todo el mundo, a pasar un buen rato emocionante al recorrer las páginas de estos libros, y pues también entre colegas seguir sonriendo y seguir adelante. Sí, absolutamente. Creo que es una invitación bastante atractiva. Quería solo volver un poco sobre un tema que discutíamos tú y yo más temprano antes de empezar esta conversación pública, y es justamente esa pregunta por el oficio de divulgador también, que se aborda de manera muy indirecta en estos dos libros, pero que creo que permite también eh, digamos, vislumbrar un poco en qué consiste ese oficio, que incluso tiene problemas para autonombrarse. O sea, yo le contaba a Juan más temprano que para mí creo que las personas más antipáticas del mundo mundial, de todo el universo, son el personal de migración de los aeropuertos colombianos. Entonces, cuando me preguntan a la salida del país a qué me dedico, yo siento un placer, un placer infinito, haciendo lo que nunca un divulgador debería hacer, por supuesto, y es ejerciendo una terrible violencia simbólica y diciendo soy divulgadora científica sin más explicaciones. Entonces el policía normalmente me mira, no se atreve a preguntar cómo se escribe, entonces hace un rayón ahí más o menos y por supuesto me deja pasar. Sin embargo, siempre digamos, la postura es más bien la inversa. Siempre queremos contar a qué nos dedicamos porque nos hace muy felices ser divulgadores científicos. Es un apostolado, como tú lo decías, pero es un apostolado muy divertido porque los colegajes entre divulgadores científicos son, yo creo que los más generosos en todos los oficios humanos. O sea, siempre hay un interés enorme en compartir, en compartir experiencias, en ayudar digamos, los proyectos de los otros. Celebramos ruidosamente los éxitos y nos abrazamos digamos, nos cuidamos mutuamente cuando no es el caso. Entonces, si alguien está contemplando, si está pensando, considerando entre sus opciones de futuro ser un divulgador de las ciencias, pues estos libros, los tres de hecho, los tres de instrucciones, son una maravillosa fuente para enamorarse o para entender o para, sí, tener una percepción bastante clara de lo que significa ese oficio de divulgador. Inclusive, también discutíamos más temprano que hay, perdón, hay divulgadores que no se sienten divulgadores y que no les gusta que los llamen divulgadores,
Y bueno, y eso está dentro de las posibilidades del oficio también, discutir ese tipo de cosas. Digamos que una de las características justamente para dedicarse a la divulgación de las ciencias es tener un gran sentido del escepticismo y de la duda. Uno casi nunca está seguro de nada. Y la idea es hacer de eso un oficio, hacer de la duda un oficio. Entonces, bueno, lo vi alguna vez en una presentación de Sergio de Régules, justamente uno de nuestros autores, que decía, bueno, atención, es que la divulgación de las ciencias no es una ciencia. Entonces, se puede, digamos que se puede dar un montón de libertades, que también lo mencionaba más temprano. Entonces, otra razón para leer los libros es esa, es entender un poco mejor de qué se trata el oficio de la divulgación científica y por qué no terminar contagiado por ese gusanito que es la divulgación de la ciencia. Eso yo creo que es la mejor forma de enunciar estos dos libros, de describirlos, nuevamente de agradecerles a todas los que aceptaron mandar su texto, esperarnos las correcciones. Tuvimos que traducir textos de portugués, de inglés, de francés, algunos de español los tradujimos, no es cierto, porque escriben muy bien nuestros autores. Eso, una invitación a imaginar, a dudar, a reflexionar, a explorar, a cuestionarse, a ver las cosas desde otra perspectiva. Eso sacamos, eso rescatamos de estos libros. Aquel lector que se anime a pasear por sus páginas seguramente saldrá dudoso, en el mejor sentido de la idea, gozoso, con otras ideas y ojalá con ganas, como decías ahora Claudia, con ganas de sumarse a esto, de hacer más cosas y de que entre todos tratemos de hacer unas mejores ciudades, unas mejores sociedades, que es a fin de cuentas el fin último que perseguimos desde la divulgación científica, ¿no? Desde el gozo, desde la duda, desde la inquietud, pues también colaborar a estar juntos de la mejor forma. Y bueno, yo ahí termino mi invitación. Sí, sí, creo que ya es como el momento de empezar las despedidas. No sin antes, Juan, pues hacer una declaración pública, aprovechar esta plataforma para ¿De odio? agradecerte. No, esto se hace detrás de cámaras. No, esta es de gratitud profunda por haberme invitado a esta aventura maravillosa que, bueno, como todas las buenas aventuras, como todas las buenas series, los buenos libros, las buenas películas, tiene momentos de clímax y de crisis terribles y de llanto, o sea, esto reúne terror, bueno, todas las emociones posibles, pero pues cuyo resultado realmente dice me hace decir que valió la pena todo, pasar por todos esos estados, o sea, ha sido una maravilla trabajar contigo y estoy así completamente orgullosa del resultado, estoy muy contenta del producto final, del objeto, del contenido y sobre todo de lo que eso representa, porque es también es un símbolo de amistad. Lo siento, hoy me cogió la, la, mm, la fibra, me tocó la fibra amorosa. Pero creo que esos dos libros son una declaración de amor a al oficio y a esos amigos que se embarcaron con nosotros en esa aventura larga y tortuosa, pero a fin de cuentas maravillosa. Así que muchísimas gracias, Juan, y yo espero que sean muchos los lectores de ese libro. Estaría maravilloso recibir también un poco de retornos de esa lectura, de saber lo que eso produce, si efectivamente se convierte en provocadores de otras vocaciones o por lo menos de un interés renovado por ese mundo de la divulgación de las ciencias. Entonces, mil gracias.
Queda dicho en público. Muchísimas gracias, Claudia. Al contrario, yo ofrezco mis públicas disculpas por lo tortuoso de esta historia. El resultado es fenomenal y no hubiera salido, pues, no estamos ni cerca de haber terminado algo, pero además de tener esa riqueza, calidad, pluralidad y calidez que tú hiciste de este proyecto, que es un proyecto tuyo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, otra vez a nuestros autores, gracias a la editorial, y bueno, gracias a ustedes por seguirnos y los invitamos de verdad a leer, a leer, a leer. Como decía Miguel de Unamuno, a imaginar esas otras vidas que no vivimos. Bueno, también para eso sirve el libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Claudia Aguirre, que se conecta para esta charla desde París, y gracias también a Juan Nepote por acompañarnos en esta conversación. Les recuerdo que el libro está disponible en la librería Carlos Fuentes y la versión ebook en nuestra página, que es www.editorial.udg.mx. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y esperamos encontrarnos pronto.